Buenos días, Buen día. estamos hoy episodio 27 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño los saludan, muy, muy atentos al acontecer nacional e internacional, sobre todo porque, bueno, eh, acabo de leer un artículo estremecedor en The Atlantic sobre todos los posibles escenarios legales de la elección estadounidense. Ah, caray. Y el margen para optimismo es muy, muy, muy limitado, para Ujú. ponerlo en esos términos. Sí. Pero hablemos de lo nuestro, enfoquémonos en lo nuestro. Eso es lo nuestro también, ¿verdad? Ujú. A mí me parece que el resultado de las elecciones en Estados Unidos tiene significado mundial, ¿verdad? No podemos desconocer, sea cual sea nuestra historia ideológica, no podemos desconocer que es un país de un altísimo significado y que lo que está pasando es trágico para la democracia, trágico para la productividad de los Estados Unidos y me parece a mí que trágico para la ética y la moral de los Estados Unidos. Y eso es serio, ¿verdad? Cuando, cuando un imperio de ese tamaño se derrumba, uno no quiere estar cerca y desafortunadamente estamos cerca. Muy cerca, ¿verdad? Y yo creo que si ya nos habíamos dado cuenta de que había un escenario económico de altísima dependencia en la situación estadounidense, entonces ahora lo que podría pasar políticamente nos va a afectar mucho, porque, Claro. bueno, para todos los efectos es el fin de la democracia como la conocemos, pero en realidad la democracia como la conocíamos había terminado hace 4 años cuando intervenciones externas por medio de redes sociales lograron que una persona como Trump fuera electo presidente, ¿verdad? Claro. Digo una persona como él, no porque lo juzgue en sus valores, sino porque obtuvo 3 millones de votos menos que su contrincante, Sí. pero la estrategia de campaña, que le costó 100 millones de dólares en redes sociales, fue efectiva porque logró lo que quería, que era ganar la presidencia. Eso es. Ujú. ¿Verdad? Entonces yo creo que el impacto que ha tenido las redes sociales en la democracia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Brasil, en México, ha sido profunda, profundo el impacto e irrecuperable, ¿verdad? Yo creo que nunca vamos a volver a un sistema democrático donde hay donde hay limpieza en la forma como se influyen las personas, que es decirle unas ideas, unas propuestas y la otra persona le dice otras y el otro el cuento que es mentira, no sé qué. Ahora están diseñando mensajes digitales para cada persona según sus intereses a partir de todo lo que dice que le gusta en redes Ajá, sociales. ajá, Entonces te construyen, para la elección pasada en Estados Unidos, construyeron 800 nichos de votantes sí, y a cada nicho le construyeron mensajes dirigidos hacia lo que le asusta, hacia lo que le gusta, y claro, entonces claro. así orientaron el voto de las personas. Hubo mucha gente en Estados Unidos que votó por Donald Trump porque prometió darle descuento de impuestos. Entonces hubo mucha gente adinerada, privilegiada, educada, que votó por Trump porque le iba a representar un ahorro de $20,000 al año, ¿verdad? Yo creo que esa gente, eh, alguna de esa gente se debe haber arrepentido, pero otra debe estar muy feliz con el descuento, ¿verdad? De impuestos. Sí, Siempre, desde hace muchos años, las campañas políticas vienen siendo manipulativas, ¿verdad? Eh, no sé si conoces un libro que se llamó, porque debe tener 50 años, The Making of a President, mm, sobre el diseño de una campaña política y tal y cual, pero The Making of a President era previo a las redes sociales, eran cuando estaba apenas empezando la televisión, ¿verdad? Y desde luego
las cosas que se han visto, digamos, en la elección del 60 que ganó Kennedy, la televisión por primera vez contó muchísimo en The Making of the President, ¿verdad? Eh, Hoy en día, las posibilidades de manipulación a partir de la inteligencia artificial, eh, de, la, eh, de las minas de datos, de la minería de datos y tal, son temibles, ¿verdad? Fíjate que nada más anecdóticamente, en un programa de Coursera que estoy llevando de la Universidad de Yale, se llama The Science of Well-Being. Realmente es como la ciencia de la felicidad, ¿verdad? Uh -huh. Y una de las recomendaciones es que dejemos de ver redes sociales, porque las redes sociales perturban nuestras decisiones, no las decisiones políticas, sino las decisiones individuales de todos los días. El sentirse uno incómodo con una situación se puede ver influido por lo que las redes sociales te están mostrando. Y para muestra, basta con que, bueno, si un día tú estás trabajando a las 3 de la tarde y un amigo tuyo te manda una fotografía tomándose un daiquiri en la playa, pues desde luego que habría que ser un mártir como para decir, hombre, yo estoy más feliz de estar aquí trabajando que estar en la playa con un daiquiri, ¿verdad? Bueno, cosas como esas. Entonces, pero yo soy optimista. Yo creo que como especie tan inteligente tenemos la capacidad de lidiar con estos productos de la tecnología. Y a lo mejor, eso sí que no lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor salimos mejores como humanidad si logramos lidiar con estas estas nuevas influencias, estos nuevos impactos tecnológicos. Yo me alineo con el optimismo, pero lo veo un poco diferente. A mí me parece que estamos viviendo una época de transición como no habíamos vivido nunca. Y no solo por la política, sino por todas las demás influencias o impactos que la tecnología puede tener en nuestras vidas. En el caso particular de las redes sociales, la, las tecnologías están diseñadas para, para activar en tu cerebro la liberación de dopamina con el simple hecho de tener la expectativa de que alguien puede haberte respondido un mensaje o que alguien puede haberle gustado tu mensaje y manifestado algún comentario. Entonces, estás constantemente revisando el teléfono, ¿verdad? O en la computadora, lo que sea, pero a nivel cerebral, a nivel endocrinológico, lo que está pasando es que estamos todos en estado de sobredosis de dopamina. Lo que quieres decir es que cuando suena el teléfono como si hubiera ingresado un mensaje, yo siento lindo o siento rico. Eso es lo que quiere decir la secreción de dopamina. Y muy interesante eso que dices de que nos podemos hacer adictos a la dopamina. Yo recuerdo un experimento reportado en algún libro de psicología sobre unas ratas a las cuales en una caja de Skinner, ¿verdad? Una caja para experimentar en el laboratorio con animales. Les pusieron una zona de la caja donde sentían una estimulación placentera. Y por otro lado estaba la comida. Y las ratas llegaban donde les daba la estimulación placentera y desde luego que se iban quedando ahí y algunas se morían de inanición porque no podían dejar el espacio ese placentero para ir a comer. Bueno, no sé. Exactamente. Suena. Ese ejemplo lo vi la semana pasada en un video que vi que hablaba sobre los problemas de sobredosis de dopamina, porque cuando tú tienes una sobredosis de dopamina,
no tienes los arrestos, ni el impulso, ni la proactividad para hacer otras cosas menos placenteras, pero vitales, Sí, ¿verdad? Entonces la gente ya no es, los estudiantes ya no estudian como antes, los trabajadores ya no trabajan como antes, porque ahora lo que quieren es salir rapidito de una tarea para poder ir a premiarse en redes sociales. Y eso es muy complicado. Ahora, a mí me parece que desde el punto de vista de la parte que yo hablaba de optimismo, se refiere más al hecho de que la automatización de otras tecnologías, como el blockchain, por ejemplo, o la inteligencia artificial, nos puede ayudar como colectividad a tomar mejores decisiones de manera más eficiente sin tener que ni siquiera estar enterados ni pensar, ¿verdad? Y en materia política, a mí me parece que hacia donde vamos es hacia que la democracia electoral sea superflua, porque vamos a empezar a ver crearse múltiples organizaciones que van a ser mucho más eficientes que el Estado creando bienestar. Y eso siento yo que es una buena noticia, ¿verdad? Que seamos sí, capaces de claro. crear bienestar. Como lo digo yo, crear bienestar desde la biosfera. O sea, que Ujú. estemos bien los seres humanos, pero que estén bien también todas las demás especies vivas que hay en la naturaleza. Si nosotros logramos crear organizaciones que de una manera bastante automática nos ayuden a generar bienestar desde la biosfera, entonces creo que vamos a poder salvarnos de nosotros mismos. Y lo otro que me produce optimismo es que los usuarios de redes sociales son 2.000 millones de personas. Hay Ujú. otros 5.500 millones de personas que no usan redes sociales y eso creo que debería de llamarnos a enfocarnos en esas personas, ¿verdad? ¿Cómo le llegamos a esas personas? Esas personas nunca van a ver este diálogo, Sí. ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera podemos llegarle a esas personas para eh, que, que puedan, que puedan salvarnos de nosotros Ujú. mismos? O mejor, ponerlo en otros términos, ¿cómo hacemos para crear contenidos que a los que sí están con sobredosis de dopamina puedan consumir contenidos que los lleven a librarse de esa sobredosis de dopamina, ¿verdad? Que puedan recuperarse de esa adicción. Y yo creo que mucho tiene que ver con buscar maneras interesantes de estimular el hacer actividades lejos de las pantallas electrónicas. Es un desafío y es un desafío que creo que tiene que ver con diseño, tiene que ver con ética, tiene que ver con inversión y tiene que ver con una valoración como comunidad global de cuánto apreciamos las instituciones que tenemos, porque de lo contrario yo siento que dentro de 10 años es muy poco lo que va a quedar de la institucionalidad como la conocemos. No es un escenario cataclísmico, ¿verdad? Lo cierto del caso es que llevamos 25 años, por lo menos nosotros aquí en Costa Rica, de medir gradualmente la desidia, la indiferencia, la apatía y el abstencionismo en los ciudadanos en torno a la democracia electoral. Entonces no es ninguna sorpresa que los próximos 10 años lo que suceda es que ese proceso se acelere, pero lo hemos venido midiendo desde hace 25 años. Claro, el proceso se puede acelerar, pero podría transformarse el apoyo o el interés popular en las decisiones políticas, podría manifestarse de otras maneras. Para mí, la definición de lo que es una acción política es una acción que beneficia o perjudica a mucha gente, ¿verdad? No beneficia o perjudica a 100 o a 200, sino a medio millón, ¿verdad? Ok, entonces el Estado es el que ha venido haciendo la función de tomar decisiones políticas. Pero tú decías que se está dando el movimiento de que agrupaciones privadas, desde luego más pequeñas que el Estado, estén produciendo decisiones y acciones políticas. Y ahí, más cerca los ciudadanos de esas entidades que lo que se sienten del Estado, podría ser que ahí renaciera el interés
en los asuntos políticos, porque a mí me parece que lo que tiene que mantenerse no es el interés en los asuntos estatales, sino que debe mantener, ni siquiera en la política tal y como la conocemos. Lo que debe mantenerse es el interés de los ciudadanos en los asuntos políticos. Y entonces, no sé, una organización de desarrollo comunal para un barrio es de una cierta manera una entidad política, pero muy accesible porque es muy pequeña, es muy fácil de abarcarla cognitivamente, etc. Una ONG una ONG que se dedicara a elevar la motivación de los maestros sería una ONG de significado político y mucha gente estaría dispuesta a conectarse con eso más que lo que está dispuesta a conectarse, por ejemplo, con el MEP, ¿verdad? Bueno, imagínate una plataforma como Facebook, pero que lo que contiene son, o más bien, mejor ejemplo, más parecida a Coursera o a una de estas plataformas de educación en línea, que lo que tiene es un montón de cursos pequeños para microaprendizaje, ¿verdad? Cursos de 15 minutos. Sí. Entonces tú llevas un curso y al final de los 15 minutos te hacen una pequeña evaluación de 3 preguntas. Si respondes esas preguntas de manera positiva, te dan un incentivo en moneda digital. Y esa moneda digital después te sirve para comprar cosas en la pulpería de la esquina. Entonces, para todos los efectos, estamos convirtiendo a un sistema educativo en un sistema de estímulo económico. Sí. Y para poder tener un poco de dinero para ir a comprarse un refresco a la pulpería, pues nada más tienes que aprobar 3 cursos. Con 3 cursos que apruebes, te puedes tomar una bebida hoy en la tarde. Entonces, estamos creando un incentivo económico para el aprendizaje. No estoy diciendo que así se pueda aprender filosofía, ¿verdad? Qué difícil aprender filosofía de 15 en 15 minutos, pero sí se puede aprender muchísimas cosas de 15 en 15 minutos. De hecho, el fundador de Udacity, que es una de estas universidades digitales basada en destrezas analíticas, ¿verdad? Sí. Él es un programador de cómputo alemán muy reconocido, profesor de Stanford, se dio cuenta de que sus estudiantes tenían mucho mayor aprovechamiento en el aprendizaje cuando él segmentaba las lecciones en bloques de 10 en 10 minutos. Entonces, en vez de dar una lección de 90 minutos, él daba 6 lecciones de 10 minutos y las evaluaba inmediatamente y los estudiantes aprendían el triple, ¿verdad? Entonces, sí se puede aprender de 10 en 10 o de 15 en 15 minutos. Todo es cuestión de que uno segmente y diseñe el curso, lo ponga en línea y que cree un incentivo además para que la gente pueda crear aprender y en el aprendizaje recibir un incentivo que se traduce inmediatamente en un beneficio económico, ¿verdad? Esto que te estoy diciendo ya existe, porque eso es lo que hace la plataforma de Cambiatus. Todavía no tiene cursos, pero la tecnología ya existe y ya se puede usar, ¿verdad? Y es una tecnología basada en blockchain que tiene múltiples ventajas. El blockchain es una cadena de certificados digitales que garantiza la trazabilidad. Primero, uno sabe qué viene antes de este certificado. Si yo recibo, si yo respondo las preguntas, entonces yo recibo un incentivo. Entonces yo puedo conectar ese incentivo económico que recibí en una moneda social a la respuesta de esas 3 preguntas. También genera seguridad sabiendo que nadie puede hacer trampa, no se puede hacer trampa porque los certificados son únicos. Eso es. Y además promueve la confianza. Y al final de cuentas, en una sociedad, si hay confianza, se pueden construir instituciones valiosas, ¿verdad? Si no hay confianza, es más difícil de construir instituciones valiosas. Así que eso, a mí me parece que el futuro de las organizaciones y de la toma de decisiones y de la política podría verse muy enriquecida con herramientas basadas en blockchain. Interesante conectar esto que estás diciendo
con el artículo de esta semana. El artículo de esta semana, el título es Experimente. Recordemos al público de dónde vienen estos artículos. Dave Ulrich, un experto en recursos humanos, escribió una receta para manejarse en la incertidumbre provocada por esta pandemia. Y entonces, una de las cosas que recomienda es experimentar, porque la pandemia ha venido a poner tan de cabeza una serie de cosas, ¿verdad? El trabajo, nuestra estada en casa, el uso del tiempo, la forma de las reuniones, la forma de asistir a la escuela, la forma de dar lecciones, etcétera, que nos parece que deberíamos pensar en algunos escenarios posibles de aquí hacia dónde vamos, ¿verdad? Y empezar a usar lo que uno utiliza cuando está caminando por un territorio desconocido, que es el afán de explorar. O cuando está metido en una situación que es desconocida, pues la receta es experimentar. Y entonces, experimentar lo que viene a plantear es una serie de pasos, ¿verdad? Uno no puede experimentar si no tiene la capacidad de imaginar un sustituto para la democracia. Uno no tiene capacidad de experimentar si no puede experimentar, si no puede pensar, imaginar en un sustituto para la organización con el Estado arriba y todo lo demás ahí colgando, ¿verdad? No hay posibilidad de experimentar si uno no tiene la capacidad de imaginar una forma distinta de llevar adelante el proceso de enseñanza, aprendizaje, que durante cientos de años la humanidad ha llevado así en la forma que todos sabemos, pupitres, pizarra, tiza, maestros, libros, ¿verdad? Experimentar es eso que estás diciendo, ¿verdad? Ver los cursos de Udacity y darse cuenta de que son píldoras de 15 minutos, ¿verdad? Ver las redes sociales y darse cuenta, perdón, la internet y darse cuenta de la multitud de posibilidades de aprendizaje que hay ahí, ¿verdad? Entonces, hoy en día estamos en una época para que florezcan los autodidactas, ¿verdad? La información está por ahí y a la gente le gusta entrar a internet y tal. ¿Por qué no todos somos un poco más autodidactas en la red? Y claro, ¿qué implica ser autodidacta? Bueno, implica tener clara una meta de aprendizaje, que sobre qué quiero aprender. Bueno, quiero aprender sobre sistema solar. Bueno, ok, sobre eso me concentro, aprender sobre sistema solar. O quiero aprender sobre métodos de construcción de viviendas, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes, para aprender cómo se construye una vivienda, había que irse a meter a una construcción a estar mirando cómo se construía una vivienda. Hoy en día puedes aprender a construir una vivienda viéndote unos cuantos videos, ¿verdad? Ok, entonces esa posibilidad de campo abierto para ser autodidactas es una oportunidad muy interesante para experimentar. Y eras que me parece que la experimentación tiene algunas condiciones, que creo que ya mencionaste algunas, pero otras que yo aportaría, por ejemplo, eh, eh, creo que una manera de experimentar con otros es dialogar, porque uno cuando participa en un diálogo no tiene un guión de lo que tiene que decir y lo de que el otro va a decir y cómo Claro, responderle. Un, un diálogo es un experimento. Y creo claro, que claro. lo que nosotros estamos haciendo aquí es un experimento y no sabemos a dónde vamos a estar dentro de 20 minutos. No sabemos qué vamos a co-crear en esta conversación, Sí, pero sí es evidente que esta conversación no solo es estimulante para nosotros dos, porque lo que tú digas estimula
ideas o sí, sensaciones en mí. Y también funciona para otras personas que nos escuchen. Pues no necesariamente pueden participar en tiempo real con nosotros, pero sí pueden participar de muchas otras maneras, o por lo menos ser partícipes pasivos del diálogo entre otras personas. Yo creo que cuando nosotros leemos las obras de Platón, somos partícipes de los diálogos de otras personas, sí. ¿verdad? Ujú. Eh, Siento que la experimentación también tiene constreñimientos. No nos vamos a poner a experimentar con algo que vaya en detrimento de la salud, por ejemplo. Y entonces uno, casi que ese afán de experimentación lo que nos hace es innovar gradualmente algo diferente un poquito a la vez. Y así es como surge la innovación. Ahora, cuando uno habla de dialogar y de tener una conversación, yo creo que eso es algo que se ha perdido con las redes sociales, porque no tienes el tiempo ni la prestancia de ánimo para sentarte con otra persona a conversar. Y conversar es, yo diría que es el instrumento distintivo de nuestra especie para la experimentación y para la innovación y para la creación de cosas nuevas que no estaban ahí, ¿verdad? A mí me gusta mucho ese enfoque tuyo del diálogo como un experimento, ¿verdad? Es, me encuentro con alguien, no tengo ninguna posibilidad de saber qué va a decir él ni qué voy a decir yo, ¿verdad? Aunque traiga un mensaje preparado, si admito la intervención del otro, tengo que ir modificando mi propio mensaje. Y entonces, ese experimento, la finalidad que tiene es aumentar la razonabilidad de lo que pienso, ¿verdad? Un diálogo no es para soltarle al otro lo que estoy pensando, sino que un diálogo es para enriquecer la forma como estoy pensando. Y esperaría que el otro también tenga el objetivo de mejorar la razonabilidad de lo que está pensando. En eso, hace muchos años, Carl Rogers, que habló todo lo que quiso sobre comunicación humana, bueno, Carl Rogers lo que planteaba es que la comunicación eficaz nos modifica, ¿verdad? Si, no se puede conversar con apertura, con intención de escuchar, no se puede conversar con otro en esas circunstancias sin resultar modificado. Y eso es una cosa bien interesante, ¿verdad? Y resultamos modificados, esperaríamos que para bien, ¿verdad? Podríamos también, alguien nos podría introducir unas ideas que fueran más bien deteriorantes, pero la expectativa es que tuviéramos una voluntad de mejoramiento y que a través del diálogo vamos a ir experimentando ese mejoramiento. Claro, es muy interesante porque uno no sabe, yo ni siquiera sé qué es lo próximo que vas a decir, no Sí, tengo idea, ¿verdad? Y sí, ahí sí me parece que es esa estimulación que proviene, bueno, no sé de dónde proviene, porque es capaz que se te ocurre ahorita algo diferente o algo que correcto. tenías anotado o algo que me querías decir o algo que te estimula esto que estoy diciendo para la elaboración siguiente que vas a hacer. Ujú, ujú. Y entonces ahí es donde pienso yo, ¿cómo hacemos para estimular más conversación? Eh, ¿Cómo hacemos para volver a la esencia de nuestra especie? Yuval Harari dice que la forma como la humanidad ha progresado a lo largo de estos 200.000 años, que ha progresado muchísimo, es por medio de la capacidad de imaginarse una ficción futura, atractiva, Ujú. que nos sirva para persuadirnos unos a otros de perseguirla juntos. Y aunque no la alcancemos,
habremos creado cosas nuevas y de valor. Bueno, durante muchos de esos 200.000 años fuimos nómadas. Y entonces, al ser nómadas, lo que hacíamos era que decíamos, vamos al otro lado de esa montaña a ver qué hay. Pero nos íbamos con toda la familia, ¿verdad? Y allá buscábamos refugio y allá buscábamos comida. Pues ahí después inventamos el fuego y ahí fuimos inventando diferentes herramientas para proveer comida y tal. Pero resulta que hace 10.000 años pasó algo muy interesante y es que se normalizó una era muy larga del clima en el planeta. Y al normalizarse esa era climática del planeta, le permitió a los seres humanos decir, mejor quedémonos donde están estos árboles porque dan frutos todo el tiempo. Y empezamos a establecernos, a dejar de ser nomádicos y a domesticar la agricultura. Ajá. Entonces, en esa domesticación de la agricultura, de ahí surgieron un montón de cosas, de ahí surgió el mercado, de ahí surgió la moneda, de ahí surgió el poder político, de ahí surgió la propiedad privada, de ahí surgió la institución de la familia. Todo porque se normalizó el clima y pudimos decir, ok, quedémonos donde están estas manzanas, ¿verdad? Uh-huh. Eso a mí me parece que es volver a la esencia. ¿Cómo hacemos para contarnos historias que podamos perseguir juntos? Una de las grandes crisis que yo siento que está convergiendo en este momento histórico que vive la humanidad, que obviamente lo que tenemos encima es el COVID y la economía y las elecciones en no sé dónde y las redes sociales. Una de las grandes crisis en las que estamos ahora es una crisis de historias. Nos quedamos sin historias que contarnos. Podemos repasar las historias del pasado, pero lo que queremos es contarnos una historia de a dónde podríamos estar dentro de 5 años si hiciéramos tal o cual cosa. Ajá, ¿verdad? Ajá. Y para emprender ese camino lo que basta es que dos nos pongamos a conversar. Es bien interesante eso, porque uno, vamos a ver si de lo que se trata es de crear historias, pues deberíamos buscarlas, historias que tuvieran sentido a futuro, no sentido a pasado, ¿verdad? Muchas de las historias que nos contamos tienen sentido sobre el pasado. Y habría que contarse historias que tengan sentido sobre el futuro. A mí me parece que me gustaría mucho una historia que tuviera como elemento la posibilidad de mejorar, ¿verdad? Una colectividad, no me gusta ese término, una comunidad puede vivir sin sentido de mejoramiento, puede creer que no es posible el mejoramiento. Una historia de posibilidad de mejoramiento me gustaría mucho, ¿verdad? Me gustaría mucho una historia donde se dijera cómo es que podemos mejorar juntos. Y me parece que ahí el elemento del diálogo del que hablabas hace un ratito es un elemento creíble, ¿verdad? Cómo mejorar juntos a través del diálogo. ¿Qué implicaría tener un diálogo que sirviera para el mejoramiento? Ya se ve que yo no puedo venir a un diálogo con otra persona desconocida y traer un palo en la mano y ponerlo sobre la mesa. Ya se ve que ese diálogo no nos va a acercar ni nos va a ayudar a mejorar, ¿verdad? Entonces, tenemos que venir, como dice la Constitución política, pacíficamente y sin armas, ¿verdad? Ok, por eso nos dábamos la mano, ¿no? Nos dábamos la mano para que se viera que no traíamos armas. Ah, ¿de veras? Pero, sí, cómo no, nos dábamos la mano para mostrarle al otro que no traíamos ninguna arma oculta, ¿verdad? Ahora que luego de la pandemia no nos volvamos a dar la mano, vamos a tener que buscar otra forma de garantizarle al otro que no traemos por ahí una de esas pistolas de señora que miden 3 pulgadas. Ok. Tenemos que garantizar al otro que no lo vamos a agredir, ya no físicamente,
sino que no lo vamos a agredir verbalmente, que no lo vamos a agredir intelectualmente, ¿verdad? Yo, muchos de los intentos de diálogo que veo se frustran porque en cuanto empieza el diálogo, aunque fuimos sin armas a él, pues salen las agresiones, ¿verdad? Eh, las agresiones articuladas verbalmente o las agresiones puramente corporales, ¿verdad? Levantamos las cejas y le decimos al otro sin palabras cómo se puede sostener esa tontería. Bueno, eso es parte del diálogo que hay que institucionalizar con el ánimo de crecer. Pero entonces fíjate que yo creo que necesitamos espacios de diálogo también, porque dialogamos mucho con los más cercanos, con los que hay menos necesidad de dialogar porque ya tenemos bastantes cosas en común. Hay un invento, hace poco me enteré de él, yo no sé cuánto tiempo tendrá. Hay una señora experta en comportamiento organizacional, comportamiento social norteamericana, se llama Juanita Brown. Yo tuve la fortuna en los años 80 de tenerla como tutora, entrenadora, coach en un programa de desarrollo de procesos organizacionales y tal. Y ella ha inventado una cosa que se llama el café mundial. A lo mejor lo has visto por ahí, has leído por ahí, tal y cual. Y el café mundial de lo que trata es de hacer unas reuniones cuando se tiene que resolver algo. Digamos que una comunidad tiene que resolver si aceptan o no aceptan que una calle se les convierta en bulevar y necesitan dialogar. Pues lo que se hace es organizar una cosa como unos cafés, como cuando uno se encuentra en un café con unos amigos y empiezan a hablar amistosamente con un propósito que nadie dice, este es el propósito que tiene que tener este café, pero todo el mundo sabe que el propósito de este café es llegar a un acuerdo. Esas reuniones pequeñas para hablar entre gente que está en un diferente estado de opinión o de conocimiento o de interés, me parece a mí que son una buena forma de llevar adelante ese diálogo de mejoramiento del que con el que estábamos intentando construir una narración que tenga sentido para el futuro. Tú experimentaste en la reunión de Singularity University con algo que a mí se me parece mucho a los cafés mundiales de Juanita Brown, ¿verdad? ¿En qué sentido? Tuviste una organización de reuniones de personas que se reunían ahí simplemente para escucharse y para tratar de ir llegando a territorios comunes. Ah, sí, sí, sí. Bueno, igual que un evento de TEDx, ¿verdad? Que lo que busca es compartir mm, historias y compartir narrativas y compartir contenidos de gente que además tiene cierto grado de expertise en un tema. Y entonces eso le permite a uno aprender, ampliar sus horizontes. Yo no creo que uno salga de una de esas charlas sabiendo lo que sabe el experto, ¿verdad? Pero Sí, uno sale de esas charlas sabiendo que la frontera de mi universo ahora está un poquito más para allá de donde estaba. Y eso yo siento que es muy valioso. De la misma forma como si uno se metiera a buscar en internet un curso de algo que nunca he escuchado, eh, 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 hacer un curso de metatranscriptómica. Honestamente no sé qué es eso, pero sé que la palabra existe. Pero uno se mete a hacer un curso de metatranscriptómica y aunque no logre desarrollar una destreza monetizable, su universo se expande, sí, sin duda, sin ¿verdad? duda. Exacto. Ujú, Entonces, sí. a mí me parece que tal vez deberíamos de hacer un esfuerzo un poco más consciente por hablar con personas, dialogar con personas que no son parte de nuestra burbuja Sí, habitual, de muy nuestra bien. red habitual,
leer libros que no necesariamente nos llamarían la atención de buenas y primeras. Hay libros excelentes, extraordinarios, de ficción y de no ficción, que son verdaderas joyas literarias, y sin embargo nosotros no los buscamos porque no es lo que nos despierta afinidad o interés, pero deberíamos de tratar de buscar una recomendación, de que yo le pida a otra persona que me recomiende un libro X al azar, de manera aleatoria, y leerlo, ¿verdad? A ver qué pasa, porque siento que ahí vamos a despertar unas áreas de nuestro ser que tal vez no están tan despiertas. De la misma manera como, creo que esto alguna vez te lo comenté, aunque no siento que lo haya comentado en ninguno de estos diálogos. Hace un año y medio hice uno de esos cursitos de 15 minutos de de cómo aumentar el bienestar en los primeros minutos de la mañana. Entonces, Sí. ahora tengo una pequeña rutina en la mañana de cosas que me generan bienestar. Una de esas cosas es cepillarse los dientes con la mano contraria a la que uno siempre Ajá. usa para cepillarse los dientes. Ujú. Y eso al principio cuesta, Sí. es muy complicado, pero eso lo que hace es que desde que el cerebro se despierta, empieza a hacer unas conexiones neuronales que no existían. Entonces ya uno inicia el día con un cerebro un poquitito mejor o diferente al que tenía cuando se acostó. Y entonces eso yo siento que son esfuerzos que nos permiten ir saliendo de nuestras zonas de confort. De la misma manera, bueno, los diálogos o la lectura, ¿verdad? O llevar un curso de algo. ¿Qué pasa si uno llevara un curso de música, Sí, sí. ¿verdad? Ujú. Sí. Claro. Yo, en el artículo ese y de experimentar, decía que nos puede gustar la música y eso es un acto pasivo, pero deberíamos hacer música. Lo que pasa es que no todos sabemos tocar un instrumento, pero sí, y de eso me convencí mucho el año pasado mientras estaba participando en unas sesiones de un coro muy lindo en el que asistimos, que cada uno de nosotros trae en sus cuerdas vocales un instrumento. Y entonces cantar es tocar ese instrumento, ¿verdad? Y también no todos cantamos como para un concurso, pero sí que a nuestro cerebro le hace mucho bien si nosotros en vez de solamente escuchar música, de vez en cuando cantamos una canción. En eso era muy lindo la escuela, porque en la escuela de la mía, por lo menos, no nos enseñaban a cantar, pero nos ponían a cantar. Ujú. Y entonces había un día a la semana donde durante una hora estábamos cantando unas canciones muy lindas que afortunadamente no se me olvidan porque me traen recuerdos de algún lugar del cerebro que me recuerdan la parte bonita de mi infancia. Bueno, el canto debe ser una práctica tan enriquecedora que los monjes de todas las religiones han cantado desde siempre, ¿verdad? Sí, sí, Entonces debe haber algo en el canto que genera un estímulo distinto al que se genera cuando uno no canta. sí. Creo que era San Agustín que decía sobre las canciones las canciones de alabanza, que el que canta ora dos veces, que si Mm. estás orando así, en la forma en que estamos conversando, estás orando, pero si además cantas, estás orando dos veces, ¿verdad? Y bueno, esto, fíjate que de lo que estamos hablando es de plantearle al cerebro novedades. Y entonces hablabas de cepillarte con la mano que no es la más diestra, con la mano que no es la más diestra, y de cantar una vez al día o de, no sé, hacer un ejercicio distinto a los que haces normalmente. Me parece que además de estar activando
unas conexiones neuronales que se usan poco, estás de una cierta manera diciéndole al cerebro que vas a estar en modo de innovación. Y creo que el cerebro entiende más de lo que nosotros le decimos verbalmente, ¿verdad? El cerebro pesca unas cosas, el cerebro pesca si tú te pones en modo de innovación y de una cierta manera toda su actividad cerebral está permeada de ese modo de innovación. Por eso las rutinas son muy eficientes, porque no nos obligan a pensar, economizamos energía y vamos haciendo las cosas. Pero la no rutina, la ruptura de la rutina es muy productiva en el sentido de que le da al cerebro la alerta de que de ahora en adelante no vamos a hacer las cosas como siempre las hemos hecho, no vamos a pensar lo mismo que hemos pensado siempre, no vamos a caminar por los mismos trillos de siempre, y esa cosa, desde luego, que serviría para esa narración que estábamos empezando a planear hace como 15 minutos, de cómo planear una narración que nos una, que nos entusiasme y que tenga sentido hacia lo que pensamos que va a ser el futuro. Así es. Bueno, yo creo que eso es algo que podemos hacer, ¿verdad? Aportarle todos los diálogos un poquito a esa visión de cómo puede ser el futuro. Siguiendo la regla que tal vez yo la utilizo para tratar de empezar el día o de afrontar alguna situación que pudiera ser un poco más difícil que otra, que es este conjunto de 3 reglas para la supervivencia, ¿verdad? Que es el optimismo, la priorización y la creatividad. Ajá. Yo creo que si partimos del optimismo y pensamos que mañana puede ser mejor que hoy, entonces es más probable que hagamos hoy lo que tenemos que hacer para que mañana efectivamente sea mejor que hoy. Ya con solo eso, creo que la conversación nos llevó a un lugar más próspero. Eso es. Muy Ok. bien. Bueno, estamos al filo del tiempo. Sí. Uh-huh. Ok. Muy bien. Entonces, nos hablamos a la próxima. Eso es. Y Bueno. te dejo adelantado un saludo de cumpleaños. Muy bien. Sí, esta es tu semana de cumpleaños, así que muchas felicidades y me encanta que podamos tener estos momentos para conversar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Uh-huh. Muy Ok. bien. Bueno, Bueno, nos vemos. nos vemos. Chao.